¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre les saludo en este subprograma Al Encuentro con la Palabra. A lo largo de estas últimas transmisiones hemos estado viendo parte de la historia de Israel. Esencialmente nos concentramos en la caída del reino del sur por parte de los babilonios, de los caldeos. Recuerden que venía al frente aquel rey Nabucodonosor, que hacia el año 586 destruyen la capital, Jerusalén, destruyen el templo y se llevan gran parte de los habitantes de Jerusalén hacia Babilonia. Decíamos que los imperios no duran siempre, y luego después de los babilonios surgieron los persas, y en este ambiente tenso surge un rey benévolo llamado Ciro, que en el año 538-539 les concede a los israelitas regresar a Jerusalén para levantar el templo, levantar la ciudad, pero sobre todo para levantar el ánimo. El destierro había causado un daño muy grande en su corazón, en su memoria, pero sobre todo en su fe. El destierro les había enseñado que era producto de su lejanía con Dios, de Dios. Y no hay destierro más grande en esta vida que estar lejos de Dios. Pero Dios, decíamos, nunca abandona a sus hijos, a sus criaturas, y siempre busca medios, personas, para que el pueblo recapacite, para ayudar al pueblo a que vuelva a Dios. Y uno de estos personajes, decíamos, era el rey Ciro, que la Sagrada Escritura le da el título de ungido, un título que solamente se daba a los reyes de Israel, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, pero no a un rey pagano, a un rey extranjero. Continúa pues el imperio persa durante mucho tiempo, hasta que finalmente llegamos a la época griega. Esta época griega será sin duda la más luminosa, la cultura que más va a aportar a la humanidad. Todo empieza en el año 333 con Alejandro Magno, pero un poco antes de Alejandro, recordemos que el papá de este se llamaba Filipo II, y Filipo II era rey de Macedonia. Filipo reinó ahí en Macedonia del 359 al 336 y hace que Macedonia sea una de las ciudades, de las potencias más importantes, que le da liderazgo a Grecia. Cuando muere Filipo II, le sigue su hijo Alejandro Magno. Filipo II muere hacia el año 333 y Alejandro asume el mando de un ejército disciplinado y bien instruido para el combate. Nos cuenta la historia que tenía a sus órdenes 5,000 hombres a caballo y cerca de 35,000 soldados de infantería, es decir, un ejército enorme, poderoso, capaz de avanzar hacia todos lados. Y lo primero que hace Alejandro Magno es ir contra los persas y derrota esencialmente al rey Darío II hacia el año 334 en aquella gran batalla de Issos. Una vez que derrota esta parte de los persas, que inicia pues esta batalla contra los persas, se dirige a Egipto y luego de Egipto sube hacia la Palestina,
y hacia el 332 ya está instaurado en esta parte de Israel. Luego sube a Tiro, un poquito más al norte de Israel, y así avanza hasta llegar a la capital de los persas. Recordemos que era Persépolis, hacia el año 330 antes de Cristo, y destruye la capital. Quizá en la mente de Alejandro Magno estaba la destrucción de la Acrópolis de Atenas, que habían destruido los persas un tiempo atrás, y ahora pues Alejandro Magno venga a la ciudad de la Acrópolis de Atenas, y destruye Persépolis. Se dice que Alejandro Magno pues llegó a llegar incluso hasta la India, pero había sido tiempos muy acelerados. Obviamente en aquellos momentos las enfermedades, las pestes, pues era lo más común, y Alejandro Magno muere en el 323 antes de Cristo. Un joven que había hecho muchísimo, que muere en situaciones oscuras, que mucho se ha hablado en la historia. No tenemos más que decir, simplemente su muerte, pero sí fue un gran personaje. Y sobre todo insistimos en que la influencia de los griegos tiene que ver en la civilización, con el arte. Recordemos que los griegos eran grandes arquitectos, grandes escultores, grandes técnicos, y sobre todo nos han dejado una lengua, el griego, y una filosofía que ha dejado muy marcada a la humanidad con aquellos grandes pensadores, desde Platón, Aristóteles y todos los que siguieron, haciendo pues de una humanidad pensante, que nos dan las pautas cómo tiene que ser un buen gobernante. Y decían los griegos que un buen gobernante, un buen político, ante todo tiene que ser un buen filósofo, un buen pensante. Esta época sin duda es de gloria para la humanidad, pero si pensamos en la historia sagrada que estamos siguiendo, pues fue también un ataque frontal para la fe de Israel, ya que los griegos, como otras culturas, eran politeístas, tenían sus diferentes dioses, y pensemos en Israel, que solamente tenían uno, el Dios que había creado el cielo y la tierra, el Dios todopoderoso. Y entonces esta forma politeísta pues va a chocar contra la fe de Israel. Cuando muere Alejandro Magno, su gran reino se lo divide en sus generales. Nosotros los conocemos en la historia como los diadocos, eran los sucesores. Y obviamente ante un gran reino, ante un gran poder, siempre habrá grandes ambiciones. Y empezarán pleitos muy fuertes entre ellos mismos, que poco a poco también irá menos esta cultura griega, no por su ideología, por lo que aportaron a la humanidad, sino por luchas internas. Esencialmente se dividen en dos familias, dos tendencias, dos formas de reinar. En Egipto estará la familia de los Lágidas, y en la parte norte de Israel, en Siria, estarán los Seleucidas. Serán dos familias, dos tendencias que estarán en continuo conflicto. Lágidas en Egipto, Seleucidas en Siria, en la parte norte
de Israel. Con esto pues la historia también nos deja una gran enseñanza, que no hay poderosos que duren para siempre. Habrá gente muy poderosa que tú y que yo hemos conocido, quizá por su dinero, quizá por su influencia, pero que de pronto ya no están, porque así es, los reinos, los poderosos pasan, y lo que siempre permanece es Dios. Por eso siempre hay que tener nuestra mirada no en los reinos de esta tierra. Recordemos aquellas palabras de Jesús: es que no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a dos reyes, a dos dioses. Se queda bien con uno y se queda mal con otro. Estará siempre marcada en nuestra humanidad esa tendencia de servir al verdadero Dios, que se ha revelado en su Hijo Jesucristo, con todos los valores humanos y de fe que nos ha legado, o bien podemos servir al Dios dinero, al Dios material, al Dios de la sexualidad, al Dios de la autodestrucción. En nuestras manos, en nuestra vida está esa decisión: a quién queremos servir, a quién estamos sirviendo. Y recordemos aquellas palabras también de Jesús: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hoy pensemos: ¿dónde está mi tesoro? ¿Qué considero como importante? Pues ahí estará siempre tu corazón. Y les repito esa frase que continuamente les digo: un corazón dividido jamás será feliz. Cuando el corazón se divide, no solamente en relación a Dios, sino hablando emocionalmente, cuando el corazón se divide, cuando no se es exclusivo, pensemos en el matrimonio para una persona, pues un corazón que se divide en varias personas, que se entrega a varias personas con un interés ajeno, ese corazón se divide y jamás será feliz. Pues les deseo a todos que sigan viviendo esta pandemia con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. La pandemia no ha pasado, aunque algunos ya estemos vacunados, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Les saludo como siempre y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Les saludo, les bendigo, deseo que su familia estén bien, cuídense mucho y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los cuide y los proteja siempre. Amén.